para conocer de cerca precisamente cómo avanza ya el segundo, este es el tercer día de campaña ya oficial, amigas y amigos oyentes, y por supuesto revisar el cuarto día, maestro. Cuarto día, ¿no? Cuarto día ya. En el tiempo que está al frente o estuvo al frente de la administración de la prefectura, la doctora Susana González, el trabajo que se ha efectuado, ya que en estos momentos está con licencia ella, participando como candidata a la reelección. Don Vicente, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Roberto, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para los oyentes de Radio Morena. ¿Por qué lado iniciamos? Dejamos un ratito el tema de la prefectura para escuchar su criterio jurídico, su criterio como profesional del derecho, como ciudadano. ¿Qué le parece la decisión de la Corte Constitucional frente a tantos argumentos que buscó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para no designar al representante de la función judicial al interior del Consejo de la Judicatura, el mismo que pasaría a presidirla? Ya la Corte Constitucional dio plazo hasta el día de hoy que entregue un informe, porque enviaron 5 ternas la Corte Nacional de Justicia para que de ahí escojan, pero nunca se pusieron de acuerdo los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que hacen la mayoría. Víctor Hugo, simplemente una breve reseña para quienes nos están escuchando. Una de las funciones de este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana es realizar el trabajo, los concursos para designar a las autoridades importantes del país, entre estas quienes son parte del órgano administrativo de la justicia. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué ha venido pasando? Que por intereses políticos, intereses claramente ya conocidos, este Consejo de Participación Ciudadana retrasa ciertos nombramientos, devuelve ternas, y en buena hora que la Corte Constitucional ha establecido un plazo para que de manera sencilla este Consejo de Participación Ciudadana cumpla su trabajo. Pero aquí hay un tema de fondo y que ahí sí nos preocupa a todos. Lamentablemente estamos viviendo una crisis de institucionalidad. No solo que no hay representatividad, sino que el ciudadano no confía en las instituciones. ¿Por qué? Porque no le resuelven sus problemas, porque ya sabemos cuáles son las principales preocupaciones ciudadanas y seguramente ya vamos a hablar en unos minutos. Seguridad, falta de empleo, falta de atención en la seguridad social, problemas en la red médica de salud, y estas diferencias de poder y estas pugnas políticas simplemente lo que hacen es que el ciudadano aborrezca más el quehacer político y que no confíe en las instituciones públicas. Son las 6 en esta mañana con 35 minutos. Aprovecho y celebro, saludo la iniciativa de mi compañero Víctor Hugo Poveda de no dejar de lado temas de coyuntura. Ayer escuchábamos al líder social cristiano, al abogado Jaime Nebot, reflexionar. Un alcalde, un prefecto, no solo tiene la obligación de atender en el caso de la circunscripción, el entorno donde le toca. Tiene que hablar y tiene que defender y tiene que estar atento a cada una de las necesidades insatisfechas. Yo recuerdo, y usted me corrige, el año 2006 usted estuvo como secretario del Congreso Nacional. Sí, claro que sí. Después llegó como suplente, se principalizó. Sí. Y estuvo en ese cisma que debemos de recordar cuando se destituyeron a los asambleístas, para que tenga conciencia la ciudadanía de que esto que está sucediendo es un mal como endémico. Sí, lamentablemente esta crisis de institucionalidad y de falta de respuesta, por un lado, de las instituciones a los problemas ciudadanos, y allí la falta de confianza en los ciudadanos, es un tema de vieja data. Y cada vez que usted revisa las estadísticas de insatisfacción del ciudadano sobre el trabajo de la Asamblea o del Ministerio A, del X, inclusive de los presidentes de turnos, la respuesta sigue siendo la misma y lamentablemente las cosas no han cambiado. Y de hecho se creó un sistema a partir de la Constitución del 2008 que concentraba el poder y que nos tiene hoy empantanados en temas como lo que conversamos. Se crearon instituciones como este Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada. Ahora, ¿cuál es el antídoto propuesto del oficialismo? Nos están convocando
a una consulta popular que si bien es cierto, tiene ciertas temáticas interesantes en materia de seguridad, como el tema de la extradición, por ejemplo, para quienes están vinculados en delitos transnacionales. Eso no lo es todo, porque para luchar contra la inseguridad, primero se necesita un plan de trabajo, se necesita decisión y se necesita programática y coordinación, y eso lamentablemente aún sigue faltando. Y mientras tanto, quienes nos están escuchando, usted y yo, seguimos preocupados por los problemas de siempre. Yo sí estoy preocupado por esa temática, porque usted sabe como abogado que esto no es fácil. En una consulta no va a echar al traste, por ejemplo, tratados de los cuales el Estado ecuatoriano es signatario. Y lo hemos dicho, y el abogado Nebot lo ha ratificado en muchísimas ocasiones. No se necesita una consulta popular para tomar decisiones y trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos, como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo la falta y siquiera de lo elemental, de inversión pública para resolver nuestros problemas y también para mover la economía del país. Nosotros vamos a seguir trabajando desde lo local. Tenemos la oportunidad de seguir supliendo con nuestro trabajo la ausencia del Estado, porque en Guayaquil y en Guayas, cuando no hay gobierno central, hay alcaldía y hay prefectura. ¿Cómo? Atendiendo en salud, atendiendo en temas de educación, como lo vamos a hablar en unos minutos, con una propuesta y con un aporte claro en materia de seguridad ciudadana. Vamos al tema de seguridad ciudadana que garantice la tranquilidad de la ciudadanía en Guayas por parte de la prefectura. Víctor Hugo, el gran objetivo de Susana González es que Guayas tenga las vías más seguras del país. ¿Cómo Guayas va a tener las vías más seguras del país? Hemos trabajado de manera coordinada un plan de acción con las autoridades competentes de la Policía Nacional, y a través de ello se han establecido en la provincia cuáles son las zonas y por lo tanto las vías más peligrosas que deben ser intervenidas en 2 fases. Y hemos llegado a la propuesta de establecer en la provincia 8 circuitos de seguridad. Hablamos de la territorialidad, sí, estamos hablando de las zonas que son muy proclives a la penetración. ¿Por qué? Porque son zonas en las que recurrentemente se asaltan, por ejemplo, los transportes interprovinciales, la carga pesada, o porque se utilizan esas vías para mover objetos robados y también sustancias estupefacientes. Hay 2 fases. En la primera fase, una intervención en las vías en la zona del Empalme, Colimes, por el otro lado hacia el sur Naranjal, la vía Durán-Tambo y la vía Durán-Boliche. Y la segunda fase de intervención está dada en la vía La Costa hacia playas, porque no olvidemos que nosotros tenemos como provincia acceso al mar hacia la vía La Costa por playas, Cerecita, Yaguachi y Pedro Carbo. Estos controles, que están dispuestos en 8 puntos estratégicos, contarán con 45 servidores policiales por destacamentos, tecnología, cámaras, rayos X, calabozos y torres de vigilancia. Y es importante señalar esto: el trabajo se lo he realizado con las unidades técnicas y tácticas de la Policía Nacional, es decir, hay un asunto todo el coordinado. GOE y el GEMA. Claro, porque usted, para presentar un plan de trabajo, y lo dice en la misma norma, tiene que hacerlo de manera coordinada en función del Plan Nacional de Seguridad y con las autoridades competentes de policía, los otros estamentos públicos y también con la ciudadanía. Por ejemplo, en este tipo de coordinación biprovincial, a Manaví se llega por varias partes y lo conecta con Guayas. Sin duda alguna, y tenemos conexión, y conexión que tiene que estar vigilada. Ya sabemos la problemática que vive Manaví, también por presencia de bandas del crimen organizado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar que las vías de Guayas estén seguras. A la familia, al ciudadano que nos está escuchando, le preocupa el salir a trabajar, el que su hijo vaya a la universidad. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando ya en aquello, y esto se suma a todo lo que ha pasado desde la provincia de Guayaquil en los últimos 2 años. Nosotros hemos aportado con recursos, con tecnología, con trabajo, para que la Policía Nacional pueda realizar su trabajo en esta ciudad y en esta provincia. Y lo vamos a seguir haciendo, pero ahora vamos a proponer este plan que está debidamente estructurado, que tiene fases y que adicionalmente va a contar con el apoyo tecnológico. ¿Y qué pasa con el apoyo tecnológico? Y esto es importante. Antes de ir a la parte tecnológica, la gente del agro que nos conoce, ¿se van a crear en estos 8 puntos destacamentos policiales o los UPC que
denominan ahora. Sí, son circuitos y van a tener controles, 8 controles integrados con policía, con la tecnología que le decía. Y aquí es importante, para que esto pueda funcionar en debida manera, es necesario que las vías estén monitoreadas y patrulladas. Y también, a ver, escuchábamos allí la pregunta de Víctor Hugo, le agrego, a ver, parece que me contestó la señora doctora Susana González, la implementación de las patrullas de allá iba Roberto. Para que esto funcione, adicionalmente a los 45 servidores por turno en cada destacamento, rayos X, etcétera, 1000 cámaras desplegadas en todas las vías provinciales, pero adicionalmente vamos a contar con escuadrones de carreteras. Vamos a tener 20 escuadrones de carreteras. ¿Cómo van a funcionar? Van a estar desplegados a lo largo de todas estas vías principales y van a tener un rango de acción o de trabajo o de monitoreo de 30 kilómetros. Es decir, cada camioneta que estará trabajando 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, tendrá un rango de 30 kilómetros de patrullaje, lo que va a permitir que este trabajo sea efectivo. Cada cámara estará debidamente equipada, sobre todo con cámaras de videovigilancia de 360 grados, y todo este sistema de cámaras está directamente conectado, va a estar directamente conectado con el ECU 911 y con la Corporación para la Seguridad Ciudadana. En toda sociedad hay este tipo de problemas, y me apego a esto, ¿no? Y la llamada policía de caminos. Sí, esto es un modelo muy utilizado inclusive en México, y todos conocemos cómo México atraviesa hace muchísimos años una crisis de inseguridad, sobre todo en ciudades que están cercadas por carteles del narcotráfico. Y hay ciudades como Yucatán que se encuentran en medio de zonas críticas que han podido, bajo la implementación de sistemas como este, de circuitos, coordinación con la fuerza pública y de patrullaje, escuadrones de camino, poder aportar para reducir el índice de robos y de muertes violentas. Reitero, el objetivo de Susana González, quien transita por estas sin vías, duda alguna, es eso, que Guayas tenga las vías más seguras y que las familias se puedan mover con tranquilidad. Lo tiene que presidir la égida, la tiene en este caso, la propuesta estratégica es de la prefectura, lo va a presidir la prefectura. Así es. ¿Qué dice en cuanto al tema normativo la ley? El artículo 50 del COTAT, que es el Código de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, establece que la provincia puede establecer y coordinar un plan de seguridad ciudadana provincial. Claro está, coordinado con el plan nacional, pero articulado con las unidades de policía. Y es importantísima la participación de la policía y de las unidades tácticas de la policía. ¿Por qué? Porque ya existe un levantamiento de las zonas calientes, llamémoslo de alguna manera, y ellos están investidos de la autoridad y la potestad para actuar ante la embestida de la delincuencia. Aquí tenemos que juntarnos todos, y este equipo de trabajo de Susana González y Vicente Tallano entiende la realidad y la importancia del trabajo coordinado. Los fondos están asignados, la prefecta lo ha trabajado presupuestariamente para que inmediatamente esto, una vez ganadas las elecciones y esta propuesta sea aceptada por los ciudadanos, se empiece ya la fase de implementación. Mientras tanto, seguirá la colaboración y la coordinación con la Policía Nacional. Porque tendremos de pronto, y Víctor Hugo tenía como iniciativa al preguntar, a ver, ¿cómo se llaman hoy en día las unidades de vigilancia o como se le llamen? VC. Los VC o como se llamen. Se instauramos en cada zona estratégica, pero y no tenemos la tecnología. Oiga, pero sabe que, mire, y vamos a recordar algo que a todos nos preocupa y seguramente nos llena también de pena y hasta de indignación. En meses pasados, cuando sufrimos esta semana violenta, toda esta embestida de las bandas organizadas, los VC o los UPC se tenían que cuidar con sacos de arena. La policía pedía ayuda. Bueno, esa es una manera ortodoxa de cómo dentro de nuestra propuesta, estos circuitos de seguridad van a tener las unidades debidamente blindadas para que el efectivo policial pueda realizar su trabajo, para que no lleguen luego a rescatar pues al delincuente, con los rayos X, con los calabozos que permitan que también la justicia, porque para que esto se resuelva, yo lo escuchaba cuando estaba haciendo antesala para esta entrevista al legislador Luis Almeida Morán. Él hace un recuento acerca de lo que ha pasado legislativamente y que la Asamblea sigue aprobando normas. Está bien, todo aquello que aporte, y como por ejemplo el tipificar un nuevo delito como esta llamada vacuna, que es una extorsión
En palabras sencillas, lo importante es que todos hagan su trabajo y que la justicia pueda hacer el suyo, pero que también tenga las garantías. A ver, sin duda hay servidores judiciales y fiscales que no cumplen su trabajo, pero no todos son malos. Pero esta gente tampoco, y le dice a alguien que es abogado y que está en el ejercicio de la profesión, bueno, ahora estoy dedicado en este momento a contar nuestra propuesta, pero también las unidades de justicia no tienen los insumos necesarios, ni el personal necesario, ni tampoco los recursos necesarios. Entonces, si aquí no se invierte desde el gobierno central, desde la judicatura, en que la justicia haga su trabajo, en que se filtren a los verdaderos servidores judiciales que valen la pena y que vengan nuevos, que vengan nueva sangre debidamente formada desde lo ético, que es lo fundamental, la situación va a seguir siendo compleja. Y ojalá esta policía de caminos entre operativamente en Guayas y que sea articulada en provincias vecinas. Manaví, Santa Elena, Los Ríos, se propague por el país, la policía de caminos. Mire, la coordinación es fundamental y esta prefectura liderada por Susana González lo ha aprobado. Hablando rápidamente un tema de vías, hemos podido coordinar con la prefectura de Los Ríos para, por ejemplo, desde Guayas, se está interviniendo en la ampliación desde Yaguachi, Juján, 3 postes para llegar en toda esta zona de influencia, paso lateral construido con la prefectura, que esté en ejecución con la prefectura de Los Ríos. Es importante aquello. Y quiero aprovechar la oportunidad para comentarle algo. No solo que el día martes que inició la campaña hicimos la presentación de nuestro programa de seguridad, sino que también al día siguiente presentamos el programa Juntas Nos Protegemos, destinado a las mujeres violentadas. ¿Cuál es la propuesta? Que se trabaje integralmente con ellas y que exista una casa de acogida que durante cierto tiempo o de manera temporal las pueda recibir para asistirlas y guiarlas no solo legalmente, sino también desde lo psicológico, desde el empoderamiento, lo humano, y poder también brindarle herramientas que luego les permitan emprender y tener libertad económica. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de las principales causas de la violencia contra la mujer es la dependencia económica. Por lo tanto, esta casa de acogida que fue presentada por la prefecta es una propuesta directamente destinada para las mujeres de la provincia de Guayaquil. ¿Tiene alguna persona una pregunta puntual? Me levanta la mano usted, Pablo Andrés. Buenos días, muchas bendiciones. Escuchamos su puntual sugerencia, pregunta, consulta a nuestro invitado en el estudio de Radio Morén del abogado Vicente Tayano Basantes. Es el binomio con Susana González a la prefectura de la provincia del Guayas por la línea, ahí hay una alianza, ¿no? Partido Social Cristiano, Movimiento Madera Guerrero. Buenos días, bendiciones a la persona en la línea. Muy buenos días, señores de Radio Morena, doctor Tayano. Una pregunta y una inquietud de la ciudadanía, por cuanto no tenemos unas leyes severas para un crimen organizado, un crimen peligroso para la nación, para los ciudadanos, y no hay unas leyes contundentes y no las cumplen, las blandengas que tenemos no se las cumplen a través de los jueces, fiscales, no se cumplen estas leyes. ¿Cómo hacemos para que desde el Congreso y el Legislativo y el Ejecutivo del presidente retomen esto con las prefecturas que ustedes están aportando, con buenos proyectos que son una cadena para solucionar en cierta parte los agravantes, problemas que tenemos de la delincuencia organizada? Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Mejorando las leyes o copiando desde El Salvador al señor Bukele? ¿Cómo mejoramos esto? Porque creo que si ponemos 1000 cámaras, claro, van a grabar en un aliciente, una ayuda. Si ponemos 1000 policías, 1.000.000 policías, vamos a, qué sé yo, a tener policía de presencia, pero va a seguir el crimen reinando. ¿Cómo mejoramos esta situación? Por eso digo, debemos enfocar esto a las prefecturas, unirnos y ir a exigir un proyecto a la Asamblea y al presidente que se cumpla. Es mi pregunta. Gracias, buen día. Sí, gracias al amigo por su inquietud. Y es que ese es el sentir del ciudadano. Ante la ausencia del gobierno central, lo hemos dicho siempre, esta prefectura ha intervenido y lo va a seguir haciendo. ¿Cuál es la respuesta? Trabajar con un plan ordenado como lo estamos presentando, circuitos de seguridad,
aporte de recursos, tecnología y claro está también coordinación con la Policía Nacional para de inmediato implementarlo y poder sumarnos al combate de la delincuencia. O sea, y el hecho también, lo que refresca el señor, de las herramientas que están tipificadas, las hay. Es que hay un tema, es claro, yo soy abogado, ejerzo en el derecho penal y esto no pasa por seguir creando más leyes o por seguir agravando las sanciones, esto pasa porque cada quien haga lo suyo. La policía, los gobiernos locales como lo estamos haciendo, aportando, y la justicia dejando en la cárcel a quien tiene que dejar en la cárcel. Aquí no hay otra línea que la mano dura en contra del delincuente. Porque la inquietud del amigo es buena. A ver, ustedes hacen el trabajo, darle seguridad. La propia policía, algunos comandantes han denunciado, sorprende. ¿Qué sé yo, ejemplo? Anoche detuvieron a Julano de Tal, con grillete. Y el día de mañana, sábado, ya está en libertad. Es que Víctor ¿Qué Hugo, juez autorizó la libertad? A ver, y yo le quiero recordar, Sí. y Guayaquil lo hizo y lo hemos seguido manteniendo, cuando nosotros presentamos en algún momento el plan para la seguridad ciudadana con el abogado Nebot, permanentemente existía un monitoreo del trabajo de las autoridades de justicia. Había una data que se presentaba una vez al mes que la manejaba la Escuela Superior Politécnica del Litoral en relación número de aprendidos, cuántos han sido procesados, cuántos tienen prisión preventiva y cuántos fueron liberados y por qué causas. Y es importante el seguir esa información y el mostrársela a la ciudadanía, porque aquí cada quien tiene que responder por lo que le corresponde, me refiero a las autoridades, pero no podemos tirar al saco roto la inversión de la prefectura o de los municipios y el trabajo que también hace la Policía Nacional. Esa Big Data debe de estar activa permanentemente. Tiene que alimentarse permanentemente y tiene que estar a la disposición de todos los ciudadanos. Reitero, nuestro objetivo, vías seguras para la provincia del Guayas, las vías más seguras para la familia del Guayas. Hay un plan de circuitos, tenemos los recursos, hemos realizado el trabajo de coordinación con las unidades tácticas de la Policía Nacional y lo vamos a ejecutar en el menor tiempo posible. Un enfoque que también ha sido pues muy importante en la administración de la doctora Susana González y que busca pues potenciar en esto lo que busca la reelección junto a usted, don Vicente, el ayudar a los jóvenes a través del deporte. Cuéntenos cómo será el enfoque de ustedes, de los dos, para si ustedes pues tienen el voto de la audiencia y de la gente pues en ese nuevo periodo. Hay un gran objetivo: alejar a los niños de las calles y que no sean víctimas de los traficantes de drogas y de los delincuentes que hoy lamentablemente intentan enlistarlos en sus bandas. El día de ayer la prefecta Susana González anunció el programa Juventud Segura. ¿Cuál es el objetivo de Juventud Segura? Que 100.000 niñas, niños y adolescentes de Guayaquil y de la provincia del Guayas sean parte de nuestros programas deportivos. ¿Cómo? Vamos a construir y habilitar 2 grandes polideportivos, vamos a trabajar con la Federación Deportiva del Guayas, con quienes ya lo hemos venido haciendo en disciplinas como fútbol, natación, básquet, ping-pong, ajedrez y otras. Esto se suma a los vacacionales que vamos a seguir realizando, pero fundamentalmente seguimiento a los deportistas, con nutriólogos, con entrenadores y sobre todo con becas para que puedan continuar sus estudios y puedan también seguirse preparando como deportistas de élites. En Guayas hay muchísimo talento, como se dice, muchísima madera en niñas, niños y jóvenes, y lo vamos a seguir llevando adelante. 2 grandes polideportivos en Guayaquil, anunciado otro en otra zona de la provincia por la prefecta, también luego lo ampliaremos a Durán, porque es importante que todas las ciudades que se encuentren en la zona de influencia de estos polideportivos puedan ser parte de este programa de rescate y desarrollo deportivo. Lo dice la Constitución de la República, son atribuciones de los organismos, en este caso los GAD provincial, gestión ambiental provincial. El tema, operar de manera muy, pero muy eficaz el sistema riego, el fomento de la actividad agroproductiva. Abogado Vicente Tayano Basantes. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo en materia de productividad? Primero, que la infraestructura de vías y de riego se encuentre en las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que el agua fluya hacia los sembríos. ¿Cómo? Seguir manteniendo el programa de limpieza y desasolve de canales y de ríos. ¿Y por qué? Porque esto nos ha permitido atender a más de 250.000 hectáreas productivas en la provincia del Guayas. Segundo tema,
Vamos a ampliar nuestro programa de acompañamiento a los agricultores. ¿Cómo? Con nivelación de suelo de manera gratuita, con estudios de suelo para que utilicen los fertilizantes adecuados, que desde ya eso es cuidar a la tierra, pero también ahorrar recursos. Tercero, con la entrega de semillas de calidad de manera gratuita para que puedan producir más. Es decir, el objetivo es llegar al doble de la cosecha en sacas o sacos, ya sea de arroz o de maíz. Tercero, intervención también con el ganado en la provincia del Guayas. Y claro, aquí lo importante es poder cerrar el círculo para eliminar al intermediario de esta cadena productiva. ¿Por qué? Porque a veces el pequeño o mediano agricultor, que ya tiene otros problemas, que no es totalmente productivo porque reutilizaba su semilla, luego es víctima en el pago del precio de su cosecha. Nosotros, si hemos podido hacer algo de la mano de Susana González, es recuperar la confianza del sector privado y productivo de la provincia y del país en esta administración provincial. Y eso nos permite tender los puentes de acercamiento para la comercialización del producto, que obviamente tiene que llegar no solo a la gran industria, sino también a nuestra mesa a través de lo que llega a los mercados y supermercados, Roberto. Ahí hay una, usted recordaba para finalizar lo que ayer se irradiaba desde la Asamblea. Escuchaba al asambleísta Luis Almeida, de la bancada social cristiana, hablar no solo la protección del abigeato y todas estas cosas, el porte de armas, la necesidad de cuidar la familia. Porque hoy en día allá en estos entornos, y también es necesario precautelar 25 cantones en la provincia del Guayas, todos eminentemente. Mire, hasta Guayaquil es productivo, es eminentemente Roberto, es agrícola. un trabajo que Susana González lo ha hecho. En estos un poco más de 2 años y medio se ha trabajado intensamente en recuperar el tiempo perdido. Se ha hecho en vialidad lo que otras administraciones no han hecho. Se ha hecho respetar las rentas en la provincia, como por ejemplo que las concesionarias hagan su trabajo. Hemos llegado al campo para atender a nuestros productores, no para hablarles, sino para resolver sus problemas todos los días. Estamos ampliando la red vial de segundo orden. Hemos ampliado la cobertura de Internet a más de 600,000 personas. Tenemos plataformas educativas no solo para que se pueda acceder a formación universitaria o técnica, sino también para que se pueda emprender. Hemos capacitado a más de 3,000 mujeres que hoy ya tienen libertad económica y lo vamos a seguir haciendo porque estamos conscientes que hay que cuidar a la familia, pero también hay que generar oportunidades para vivir mejor. Gracias por esta visita al estudio de Radio Morena, abogado Vicente Tayano Basantes. Es el binomio de la doctora Susana González. En el estudio le damos la bienvenida a la doctora Cintia Viteri. De lleno en este cuarto día está corriendo el tiempo en el cronograma establecido así para la campaña propiamente, la campaña electoral. Esta y otras actividades. Estamos en el tiempo en donde el trote hay que incrementarlo. Sí, bueno, la campaña es cortísima. Es cortísimo el tiempo, ya tenemos. Un abrazo para ambos y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Bienvenida. Feliz año y éxito. Todavía estamos deseando un feliz año. Es que hoy día faltan 4 semanitas más de campaña, nada más. Sí. Eso es todo. Llegada de reyes y de reinas. Sí, exacto. Para ser inclusivos. Para ser inclusivos. La bajada de reyes. ¿Cómo está esa campaña en aras de la reelección? La doctora Cintia Viteri, relevada ya porque está... sí, ahorita está en funciones Josué Sánchez, está como ejerciendo la alcaldía de Guayaquil, la titularidad de la alcaldía de Guayaquil. Y bueno, las cosas en el municipio, como siempre, quedan en buenas manos. Este ejercicio, estaba recordando ayer que escuché a un oyente, por el año 2006 tratábamos este tipo de temas. El equipo que veía en ese entonces, me recordé de cómo está la familia, de Natalie Pinky. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, todo. Natalie en Quito. Un oyente. Ajá. Al Natalie la preguntarme, mayor parte en Quito. Cuando lleguen los aspirantes a la alcaldía y la propia aspirante a la reelección, pregúntele sobre el tema, el trato al estero salado. Aunque no es competencia exclusiva. No es exclusiva, pero sí es una gran aspiración. Claro, el departamento una gran aspiración que tiene Guayaquil y sobre la que hemos tenido ya varias reuniones. No es un tema sencillo, es un tema muy complicado y muy costoso, realmente muy costoso. Hemos empezado por analizar las ranas, es el primero, uno de los ramales
del estero salado, pero bajo el análisis de las ranas y de intervenir en ese ramal, podemos determinar el resto de intervención en el estero salado. Pero los lodos que se asientan en el fondo son el principal problema porque tienen años y es lo que causa sobre todo el mal olor y la contaminación de todo el estero. Y otro problema que si se invierte todos los recursos que habrían que invertirse, la gente sigue tirando basura, las personas que viven alrededor del estero siguen tirando los desechos al estero. Y si sigues tirando los desechos al estero, eso es un cuento de nunca acabar. Nosotros tenemos una empresa, Visolit, que todos los días, así como van a recoger la basura por sectores, por barrios, a las casas, idéntico, todos los días recogen la basura en grandes lanchas del estero salado, todos los días, desde muebles flotando en el estero salado. Entonces, es un cuento realmente como que estuviéramos dando vueltas en una rueda de hámster. Pero ahí también depende, ¿no? Los departamentos del caso, el trabajo, yo lo señalaba puntualmente, Ministerio de Ambiente, hoy en día que tiene una denominación mucho más amplia. Sí, hasta que terminemos de decirlo se nos acaba la entrevista. 7:42, pero sí vale dejar sentado el compromiso de todos. Un recordario, doctora Cintia Viteri, la gestión que se efectuó en el año 2022, que usted está al frente de la municipalidad. Bueno, nuestra alcaldía, este tiempo, 3 años y medio, donde los guayaquileños hemos estado juntos, han sido, yo creo, los más difíciles en 100 años de la historia de esta ciudad. Cuando yo llegué al municipio de Guayaquil, yo pensé que iba a ser fácil. Venía de 2 grandes, magníficos alcaldes, León y Nebot. Pero apenas llegamos, lo primero que hubo fue un paro nacional que tuvimos que cerrar todas las entradas 2019. y salidas de Guayaquil y armar a la gente y mandar perros y todo para que no se tomen la ciudad. Y lo logramos. Pero apenas terminó el paro, empezó la pandemia mundial. Y aquí lo que hicieron fue encerrarnos porque el gobierno de turno dijo de Guayaquil nadie entra y nadie sale, pensando que el virus se encontraba solo en esta ciudad y que aquí nos iban a encerrar. Sí, nos encerraron, pero sin una medicina, sin un médico, sin nada. El municipio sin recursos tuvo que invertir todo lo que era para obra pública de ese año y para todas las demás direcciones, porque ¿de qué te sirve la obra si estás muerto? Dedicamos todo nuestro personal humano y recursos a levantar el Hospital Bicentenario en 36 días, el centro convenciones, oxígeno por tubería, contratamos a más de 1,000 médicos, dividimos la ciudad en sectores y llegamos con alimentación todos los días, porque salíamos todos los días en convoy con comida para personas, comida para mascotas, médicos, veterinarios, los bomberos con las ambulancias, el traslado a las personas, pero inventamos, porque todo en ese momento era prueba y ensayo, descubrimos, mejor dicho, que lo mejor que se podía hacer era detectar la enfermedad en los primeros días. Y decidimos ir casa por casa poniendo stickers en las casas revisadas y preguntando en cada casa quién tiene gripe, qué pasó, y el que tenía síntomas era aislado. Todo ese fue un trabajo que dejó a Guayaquil una gran enseñanza. Somos una ciudad que otra vez nos levantamos de las cenizas y sin ayuda de nadie. Entendimos que había que hasta desparasitar. Una campaña. Hablaron de que había un medicamento que era para desparasitar, que no causaba daños colaterales. Y compramos, trajimos de donde sea, y todo el mundo casa por casa, ivermectina, si mal no recuerdo qué fue lo que decían. El principio activo. Ajá. Ese trabajo duró 2 años y sigue durando porque tuvimos que inclusive pagarle los médicos al gobierno de ese entonces. Contratamos intensivistas para el hospital de Monte Sinaí y terminamos dándole ayuda a 24 ciudades más. ¿Pero qué nació de esto? De ahí vino otro paro, otra vez cerrar la ciudad, otra vez rodear el mercado de transferencias de víveres para que no nos dejen sin comida, rodear la planta de agua de la toma para que no nos envenenen el agua como lo hicieron en otras ciudades, rodear las estaciones eléctricas que les pertenecen al gobierno para que no nos dejen sin luz, con perros, guardias de seguridad, armas, el personal municipal con látigo. Defendimos cada puesto de la ciudad y cada entrada. Y este año aquí se anuncia otra movilización. Sí, pero aquí Guayaquil sabe defenderse. Aquí no van a Guayaquil no aguanta paro. Aquí en Guayaquil tenemos el carácter, la decisión y la estrategia para impedir que aquí gente se infiltre en carros como venían en esa ocasión más de 300. ¿Qué medida está adoptando el COE cantonal precisamente cuando se ve que en China
se han tomado medidas porque se anuncia de que llegaría nuevamente el coronavirus al mundo entero? Bueno, nosotros tenemos una mesa de salud en el COE Nacional donde analizamos todas las semanas, es más, todos los días, cuántos contagios hubo ese día en clínicas y cuántas personas fueron internadas en clínicas privadas, clínicas del Estado y nuestros hospitales. Bueno. La mayor base de datos que seguimos teniendo hasta el momento la tenemos nosotros y sabemos cuántas personas mueren por día y de qué mueren y en dónde mueren, para poder saber cuando hay un pico de brotes del virus y poder tomar las precauciones necesarias. Pero todo eso nos dejó epidemiológico sigue contando. Todas las semanas está el informe activo y con los mismos profesionales. Con los mismos profesionales. Uno no puede dejar, un virus es impredecible. Lo que pasó con Guayaquil fue impredecible. Claro. Y como reaccionamos también fue impredecible. Nosotros no hubo casa, sobre todo los sectores más pobres de Guayaquil, que no visitemos y en cada uno un sticker, esta casa ya fue visitada, aquí hay una persona enferma, aquí ya recibió comida, ya recibió ropa, porque a veces necesitaban hasta ropa, nadie podía salir de las casas. Pero ¿qué nos enseñó esto a los guayaquileños? Que en medio de los tiempos más difíciles podemos aprender y ser mucho más fuertes. El COVID, como alcaldesa de esta ciudad, me enseñó a dividir la ciudad por sectores. Yo sé exactamente quién está, en qué casa está, y si en esa casa hay personas con discapacidad, o niños violentados, o mujeres madres solteras, todo el mapa de Guayaquil. Y como tuvimos todo el mapa de Guayaquil, levantamos varias instituciones al mismo tiempo. Aquí era sobre la marcha. Que el Hospital Bicentenario de pie, con quirófanos, y ahora atiende operaciones gratuitas, hombros, rodillas, vesículas, paladares hendidos, labios leporinos, todo gratuitamente. Tiene un centro de atención de fisioterapia, donde se da recuperación a las personas que han tenido un accidente o están recuperándose de una operación gratuitamente. Cada sesión de esas afuera les costaría $25, $30. Inalcanzable para las economías de muchas familias. Ahí mismo tenemos el centro de desintoxicación de drogas para varones y también, porque es gigantesco, ahí mismo tenemos el centro de rehabilitación respiratoria para las secuelas de COVID. Todo esto gratuitamente. Tenemos tomógrafo gratuito, laboratorio, medicinas gratuitas. ¿Quién nos dejó todo esto? El aprendizaje del COVID. Pero a la par levantamos el Centro Valientes en La Tarazana. Ese centro atiende a las personas con cualquier tipo de discapacidad física e intelectual, pero en las mejores condiciones, desde terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, música, danza. Tenemos un coro de chicos no videntes que se llama Notas de Luz. Tú vas allá y es mejor que cualquier centro privado del país. Acto seguido levantamos el Volver a Soñar, un albergue para las personas de la calle, que no solamente llegan con hijos y tienen un techo y comen, sino que adicionalmente les enseñamos cómo mantenerse y salen de ahí ya a ganarse la vida normalmente e independientemente. 7:49 minutos, están escuchando a la doctora Cintia Viteri a través de las ondas de Radio Morena. Doctora Viteri, usted dijo la vara alta que recibió. Me preocupa en estos momentos algo. La densidad poblacional ha crecido. Sí, total. Hay posibilidad. Y el presupuesto ha bajado. A ver, allá va el tema. El presupuesto ha bajado porque como el presupuesto está indexado al petróleo y a los impuestos, cuando bajó el petróleo nos bajaron el presupuesto. Pero cuando subió el petróleo no nos subieron el presupuesto. Y eso es obligación del Estado, por eso estamos reclamándole por escrito al Estado. Y también el gobierno subió impuestos, eso está indexado a todas las alcaldías y prefecturas. Tampoco nos los envían. El IVA, tienen años sentados con el IVA sobre el IVA que le corresponde a Guayaquil. Son 21 millones en este momento de IVA. Y las rentas las entregan por goteo, no el mes, sino te pagan después de que pasa el mes, te empiezan a pagar el pasado y día por día, ¿no? O sea, es realmente, cuando escucho que el gobierno tiene dinero, mi pregunta y la pregunta de quien no tiene qué comer, no tiene dónde trabajar y no tiene cómo hacer estudiar a sus hijos, es dónde está esa plata. Nosotros regresamos el dinero a la gente. Hay muchísimos políticos, sobre todo, que no entienden la pobreza, Roberto. Víctor Hugo, no entienden la pobreza. No entienden la pobreza porque tienen comida todos los días en sus mesas. Nosotros llevamos 3 años repartiendo kits alimenticios casa por casa con las Naciones Unidas, la Iglesia, y con supervisión de la Cruz Roja y de una empresa auditora externa.
el cordón de la pobreza o el mapa de la pobreza nos los da las Naciones Unidas. Y hasta el día de hoy repartimos en ese cordón de pobreza alimentos, kits. No, esto es aparte, es un programa de 1.400.000 personas. Territorio. En este momento, por ejemplo, son varias veces al año durante 3 años, y en este momento empezamos en noviembre, es que el kit alimenticio más el pollo. Cuando un político se burla de eso es porque tiene pavo en la mesa, porque tiene plata para comer, porque ¿Cómo no está la sabe. desnutrición infantil en Guayaquil? Hemos bajado en Guayaquil la desnutrición, porque ese no es el único programa, Víctor Hugo. Nosotros en la Casa Rosada, que también la levantamos por pandemia, alimentamos a 300 personas por día en almuerzos. Si tú vas ahí, puedes ver el dolor y la pobreza de gente que llega caminando, que vive en la calle, ancianos abandonados, madres con sus hijos, con hambre. Para que un ser humano tenga hambre, ha llegado al grado más bajo de pobreza. Y de la misma manera, en materia de desnutrición, alimentamos a través de Children International 1.600 desayunos por día a los niños de las escuelas y colegios, con medición de su estatura, peso, crecimiento, para saber si están dando resultados. Todos estos son programas sociales, al igual que el darle una tablet a cada niño de todos los colegios y escuelas fiscales de la ciudad. Las escuelas de fiscales son del gobierno, pero les damos tablet a los niños de las escuelas fiscales, y voy a darle una tablet por cada estudiante que exista en la ciudad de Guayaquil. Pero esa tablet se complementa también con la tablet de los maestros que son del gobierno, pero nosotros les damos la tablet de los maestros. Intervenimos escuelas del gobierno, fiscales, las únicas 20 que fueron arregladas el año lectivo fueron hechas por el municipio, con laboratorio de computación, pantallas digitales, balones de fútbol, complementos alimenticios, tablets para los chicos, tablet para los maestros. Cuando hacemos nosotros como municipio algo, como sabemos que es para los que menos tienen, se los hacemos al mismo nivel de las personas que, gracias a Dios, tienen como pagar. Estamos en campaña y escuché a uno de sus contendores decir, y le pregunto, ¿quién mejor que tengo que preguntarle a usted? Con el afecto y el cariño de siempre. El ordenamiento territorial de la ciudad de Guayaquil, cuando usted llega, es una de las primeras acciones que debe un administrador. Esa es exactamente la falta de información, ¿no? Yo entiendo, son nuevos, no tienen experiencia. La falta de información respecto del municipio de Guayaquil. Nosotros tenemos nuestro master plan, son como 5 libros, ya hechos desde hace 2 años. Empezamos con profesionales inclusive de altísimo prestigio que trabajan en diarios de esta ciudad, la universidad, la academia, y ya tenemos nuestro plan, nuestro master plan de la ciudad para los próximos 30 años. Para las personas bienvenidos todos los que quieran participar, siempre cuando entren en una campaña averigüen todo lo que ya está hecho, para que no lo repitan. Por caso contrario, por ejemplo, yo he oído a candidatos que dicen, voy a hacer un hospital en Guayaquil. Señor, si ya no tenemos uno, tenemos 9 y más el Bicentenario, que es el más grande. Otro dijo, voy a hacer la tarjeta única para la Metrovía y Aerovía. Ya la contratamos y empieza a funcionar este año, ya está pagada y contratada, y no solo, y además, sí, además esa tarjeta única va a tener descuentos en farmacias y descuentos en supermercados, y con eso puedes pagar el transporte público y una serie de beneficios adicionales. Otro dijo que le iba a dar a los niños huérfanos sus estudios. Se los pagamos a todo niño de escasos recursos que queda sin papá y sin mamá. Les pagamos los estudios hasta que se gradúen, pero les damos todos los libros. ¿Eso está consolidado en el presupuesto? ¿Está totalmente sustentado? Eso es otra cosa, y acabas de decir la palabra clave, presupuesto. Les damos zapatos de suela y zapatos de caucho, les damos la mochila, los libros, les pagamos el transporte. Y por eso mi nueva propuesta, porque cuando tú dices presupuesto, tú no puedes sentarte como aspirante a cualquier cargo y decir, voy a hacer tal cosa, si me tocara estar aquí al lado, le digo, ¿y la plata de dónde la va a sacar? El organismo le aprueba un plan de Sí, gestión. no, y además el presupuesto que está dividido, ¿a quién le va a quitar para hacer lo otro? ¿Va a dejar de dar las tablets? ¿Va a dejar de alimentar a la gente? ¿Va a dejar de darle a la Casa Rosada a la gente pobre que llega ahí? ¿O a nuestro centro de desintoxicación de drogas para mujeres en Bastión Popular, que tiene desde canchas, piscinas, etcétera? ¿Va a dejar de atender a los pobres? Cuando uno hace una propuesta tiene que estudiarla económicamente. Hay propuestas que dicen,
de otro sistema de transporte. La Metrovía le faltan pasajeros hasta ahorita, no podemos recuperarlos del COVID. La gente, el mejor sistema de transporte que puede tener una persona es el que puede pagar. Nosotros hemos sostenido estos años los 30 centavos, no se imaginan cómo, para poder lograr que la gente no pague más, pese a toda la presión que tenemos. ¿Y el 2023 piensa revisarlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comprar pasajes para ayudarle a la Metrovía. ¿A quién? A los estudiantes de las escuelas fiscales, a los niños de las escuelas fiscales estudiantes, para que tengan su pasaje gratis en la Metrovía y puedan ir al colegio gratuito, a la escuela gratuitamente y regresar gratuitamente. Más troncales. Y es la cuarta troncal, ya salió 3 veces en concurso, 3 veces en concurso, porque ya está terminada. 3 veces en concurso para operarla y los transportistas aún no se ponen de acuerdo. Entonces tú dices, ay, bajaron los pasajeros, están al 60% ahorita de los que tenían, no los logramos recuperar. Un sistema de transporte nuevo, no sé, hace como varios años cuando era funcionario ofreció un monorriel que no se dio, ahora es el tren elevado. Con todo respeto, cada cual puede ofrecer lo que quiera, pero la pregunta, porque a mí siempre me quedan preguntas en el aire, no le va a costar un centavo al municipio y entonces ¿quién lo paga? La gente, con el pasaje, porque el que hace el inversionista privado tiene que cobrar su inversión. Esto viene en mensaje de texto de los oyentes. Gracias, Andrés. Tóquenle el tema Parque Victoria, Parque Centenario, y además allí hay una especie como de filtración de agua y muchas personas extranjeras en el entorno lo convierten en una especie de... Tenemos ese problema en varios parques de la ciudad de Guayaquil. Tenemos más de 2.000 parques en Guayaquil, Roberto. Y tenemos 700 agentes de control. Hemos contratado empresas de seguridad privada, pero para los 2.000 parques no habría presupuesto que alcance. Entonces, establecimos una fórmula. Cada parque que entregamos a una comunidad, firmamos un convenio con la comunidad y le entregamos al director de esa comunidad las llaves del parque para que proteja el parque de las llaves, de que cuide, que no dañen las plantas y todo esto. Pero a la par, nosotros tenemos que dar el mantenimiento, cuyos contratos acabaron de salir hace poco para poder retomar en todos los parques, porque hay algunos que aún falta, como el que está Victoria, mencionando. Centenario y Forestal. Sí, que son de los que tienen contratación adicional, no son personal municipal quien los mantiene, sino que es por contrato. Pero ha retrocedido entonces hay que darle las orejas, doctora Cintia Viteri, porque el Parque Centenario, se recuerdo llena que era de una delincuentes, privada, lamentablemente. No son tenía instituciones, control. ningún parque es institución privada. Bueno, lo que se había hacía mayor era atención. entregarle a la empresa privada el cuidado del parque. Pero hay muchos que ya no quieren. Oiga, ya no quieren mantener de broma el parque. serio para terminar con una Es el especie... eje principal, Sí, pues la es ciudad. la empresa privada, cuando nosotros le podíamos dar el parque, era fabuloso. Ahora, solo para terminar la idea de lo de los pasajes de la Metrovía para las mamitas que me están escuchando, sus niños en escuela van a poder ir y venir del colegio, de su escuela, fiscal, porque eso es para la gente pobre, para la gente que no tiene, de escasos recursos, sin pagar un solo dólar. Igual las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Y 300.000 hogares tendrán gas gratuito en el mismo cordón y mapa de la pobreza hecho por las Naciones Unidas, a través del cual nosotros estamos trabajando. Ahí empiezan a decir, ¿por qué les regalan? No, la plata es del pueblo, la plata es de la gente. Lo que estamos haciendo es devolverle lo que le pertenece a la gente. Y cuando alguien tiene el estómago lleno, los políticos con el estómago lleno, no entienden a familias que un pollo, porque he hablado con ellos, porque van al municipio, les dura una semana. No tienen idea del grado de pobreza y necesidad que tiene la gente. Otros dicen, vamos a sacarle las rejas al malecón, a los parques. Solamente camine un ratito por cualquier parque. Yo termino de hacer un parque, lo primero que me piden es las rejas. Lo primero que me piden. ¿Por qué? Porque las mamás van con sus niños, y esto también con información para ellos. Y los niños salen corriendo detrás de las pelotas donde hay calles transitadas, igual sus mascotas. El malecón, con rejas se han metido delincuentes. Ahora imagínate
imagínense, sin rejas no quedaría nadie dentro del malecón. Se nos fue el tiempo. Le dije que vamos a terminar de manera muy jovial. ¿Es A ver, dele. ¿Es verdad que la bolilla la mandó a hacer usted para el sorteo del debate? Mira, Y la- la cerveza vino de uno de los 11 candidatos que dijo, solo falta que haga una cerveza. Bingo, dije yo, qué buena idea. ¿Y le subieron el ISO a la cerveza? No, ay, sí. Esta es regalada, esta es gratuita. Esta es gratuita y es artesanal, es hecha por ¿Lista para manos el debate? nuestras. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que la paz la encuentro en la guerra y ojalá y hubiera sido un debate distinto, pero bueno. Mire que me la trae una niña muy Ah, simpática. ¿te gusta? Me gusta ¿Puedes la creer publicidad. la publicidad? ¿Puedes creer que en los recorridos me dicen, no queremos camisetas, los varones sobre todo, no queremos camisetas, lo queremos la colorada, la cerveza? Y su Gracias foto. por la idea a alguno de los 11 candidatos que me la dio. El mejor de los éxitos y nos hemos de ver en este recorrido porque quedan pocos días de campaña. Quedan pocos días de campaña y espero que sea una gran campaña de humor, de una campaña alegre. Yo la empecé porque veía a todos los políticos ya participantes que presentaron ese día las fotos oficiales y mirando así al infinito y todos serios y con corbata y así. Es artesanal, y yo, ¿no? Sí, es artesanal y yo presenté una serie de fotos de la casa con los perros. Tenemos que ser más normales. La gente nota cuando la gente es falsa, cuando la gente posa, cuando la gente se disfraza. Tienen que ser más auténticos. Y eso para todos. Gracias a la doctora Cintia Viteri. La han escuchado aquí en Radio Morena.